Damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? Porque nos permite otra vez más estar delante de la presencia de Dios primeramente y a través de este medio, ¿verdad? Poder llegar a sus hogares, a su corazón. Este medio, ¿verdad? Nos ha servido y nos servirá para afianzar más nuestra vida en comunión con el Señor y poder transmitir de lo que el Señor nos da a través de su palabra, ¿verdad? En este día pues compartiré una porción de la palabra y lo haré en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo del 1 al 3. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Y nos añade y nos dé sabiduría para poder transmitir este mensaje precioso de bendición y sobre todo un mensaje poderoso para nuestra vida. Uno de los poderosos atributos que Dios tiene y que el Señor tiene, ¿verdad?, es que Él toma en cuenta nuestras deficiencias muchas veces de nuestra labor cotidiana, de nuestro diario vivir. Y entonces cuando a nosotros nos falta esta falta de preparación, ¿verdad?, Dios nos añade de su sabiduría y de su conocimiento, ¿verdad?, para así reforzando tanto en nuestro beneficio junto con el propósito en el cual Él nos instruye en nuestra vida espiritual. O sea que esa unión, ¿verdad?, de ese beneficio lo hace también en nuestra vida cotidiana junto con la preparación de nuestra vida espiritual. Pues este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, nos habla que el Señor escogió a Bezaleel, el hijo de Uri, de la tribu de Judá, y dice que lo llenó de sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Señor tenía un propósito específico, ¿verdad? Era de inventar diseños en oro, en plata y en bronce y en artificios de piedra, en madera, y es por eso que lo capacita para toda clase de labor que Él nos necesita. Y es que esa labor que necesitaba consistía en que el Señor quería prepararlo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, porque necesitaba hacer lo del tabernáculo de reunión, lo del propiciatorio, los utensilios del tabernáculo y sobre todo del altar del holocausto y las vestiduras para los sacerdotes, ¿verdad?, para los sacerdocios. Pero en el versículo 6 del mismo capítulo, ¿verdad?, el capítulo 31 de Éxodo, nos dice: y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Más que una habilidad artística que estos jóvenes tenían, lo que Dios espera, y espera de muchos de nosotros también, es que sus siervos estén en completa obediencia. Por eso, al final de este versículo, ¿verdad?, el Señor señala que los escogió porque ellos harán conforme a todo lo que Él ha mandado. Entonces vemos que ellos tenían una completa obediencia y por eso el Señor no los escogió por esa habilidad artística que ellos tenían o su oficio, sino que los escogió también sobre todas las cosas por la completa obediencia con el cual ellos iban a ejecutar todo lo que el Señor deseaba en ese momento. Entonces es interesante ver, ¿verdad?, también cómo une tanto de la tribu de Judá con la tribu de Dan. Algo que debemos de tomar en cuenta es que para Dios no hace acepción de personas. Aparte de eso, pues fueron llamados por su nombre. Ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y los hizo dependientes, ¿verdad?,
estaban dependientes del Señor para ejecutar la obra encargada a su cuidado, ¿verdad? Entonces eso nos confirma una vez más que nuestra labor en la obra del Señor siempre será reforzada si nos falta sabiduría, y Él nos dará también la forma de comunicación hacia los demás, ¿verdad? Nos revelará todos los aspectos que puedan ser importantes para Él y para nuestro propio beneficio. Algo que está en el versículo 10 dice que los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos que ejerzan el sacerdocio. Podemos ver que ellos también habían recibido esa sabiduría porque ellos querían también, el Señor quería también que ejecutaran, ¿verdad?, las vestiduras santas. Y algo que detalla aquí en estas vestiduras santas, ¿verdad?, y en el cual lo tomaré, para mí sería como un tema principal donde yo, donde abordaremos más este tema sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque le dio una gran importancia, le dio la sabiduría en el artificio de trabajar estas piedras para engastarlas y colocar las piedras preciosas en el efod del sumo sacerdote y con los nombres de los hijos de Israel, y por supuesto tenían engastes de oro. Pues este tema, ¿verdad?, de la vestidura santa nos estará llamando más la atención a través de este mensaje, ya que actualmente se debería de ejercer un sacerdocio conforme al llamado de Dios, ¿verdad? Algo que en este tiempo pues actual muchas veces se está ejerciendo un sacerdocio no conforme al llamado de Dios, sino por imposición de hombres, ¿verdad? Vemos que muchas iglesias, ¿verdad?, ahora están más dados a lo que dice el hombre y no a lo que el Señor en realidad nos ha llamado para hacer. Pero aparte de eso, ¿verdad?, naturalmente es fácil reconocer a un verdadero siervo de Dios y distinguirlo de aquellos que solo quieren hacerse de fama y dinero, ¿verdad? Muchas veces ahora se está predicando lo que es los mensajes de prosperidad y los mensajes de salvación, o los mensajes de que el Señor viene pronto, pues se han esporado, ¿verdad? Son esporádicos las iglesias que lo hacen actualmente. Entonces, de esos, ¿verdad?, de los cuales muchos a veces no viven de acuerdo al carácter de Dios, y lo que muchas veces también se autonombran, ¿verdad?, para ejercer dichos cargos. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor está tomando en cuenta todo esto, ¿verdad? Desde el momento que puso a estos jóvenes para que hicieran también esas vestiduras santas, pues debemos también reconocer, ¿verdad?, que en nuestra vida, nuestra labor en este momento también tiene que ejercerse una forma más especial. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que a lo largo de la historia, del mensaje de la palabra a través de la Biblia, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios usaba muchas maneras para enseñarle al pueblo y para hablarle a través de él. Y tocaremos el libro de Jueces, capítulo 9, versículo del 8 al 15. Jueces, capítulo 9, versículo del 8 al 15. Dice su palabra: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y los devore a los ceros del Líbano.
Como verán, ¿verdad? Esta es una fábula en la que intervienen árboles o plantas con actitudes humanas. Y haciendo un pequeño relato, un pequeño recorrido a través de la escritura, ¿verdad? Uno de los jueces que se levantó en ese periodo fue Gedeón. Este fue un hombre temeroso de Dios y a quien lo llamó varón esforzado y valiente. Y bajo la dirección divina, él ejecutó esto. Gedeón derrotó a los madianitas y durante su intervención hubo paz en Israel. Entonces, cuando Gedeón muere, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los de ídolos y se olvidaron de Dios y no agradeciendo lo que el Señor había hecho con ellos. Pues el hijo de su concubina, ¿verdad? Que Gedeón había tenido una concubina, se llamaba Abimelech, mató a sus 70 hermanos para quedarse gobernando la nación por la fuerza. Entonces solo quedó Jotam, que era el hijo menor de Gedeón, y este escapó de la matanza. Pues Jotam fue el que subió a la cumbre de este monte y trajo este mensaje al pueblo a través de esta fábula, ¿verdad? Como verán, en esta fábula interviene el olivo, la higuera y la vid, ante quienes las demás plantas le solicitan que reine sobre ellos. Sin embargo, ¿verdad? Cada una de estas especies están muy feliz realizando lo que producen, en favor de honrar sobre todas las cosas a Dios y a los hombres. Como cada una, ¿verdad?, se declina por una razón poderosa, y esa razón, ¿verdad?, es el deber y la vocación, algo a lo que el Señor les había llamado a su obra. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que los ministerios que Cristo dio a su iglesia no son con fines lucrativos, ¿verdad?, que se debe de tener un auténtico llamado de parte de Dios. Y vamos a ir detallando poco a poco, ¿verdad?, lo tenía el olivo, la higuera y la vid. Y en el versículo 9, ¿verdad?, nos habla del olivo. Y el olivo respondió: he de dejar mi aceite con la cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles, ¿verdad? El olivo, que es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que podemos ver por ejemplo, el profeta Samuel, ¿verdad?, era un profeta en el cual honraba a Dios y también él ungía a reyes, y donde él se manifestaba el respaldo de Dios sobrenaturalmente sobre su vida, ¿verdad? Entonces, nuestro fruto, o este fruto, ¿verdad?, y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, se debe de distinguir sobre los demás, ¿verdad? Entonces vemos cómo este olivo, ¿verdad?, que representaba, ¿verdad?, que hacía de dejar su aceite para honrar a Dios y a los hombres, ¿verdad? Él no permitió esto. El olivo no permitió, porque él quería seguir honrando a Dios y a los hombres sobre todas las cosas. Aun cuando él había sido esa propuesta de ser llamado para reinar sobre los demás árboles. Pero también estaba la higuera, ¿verdad? Y la higuera dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces la higuera también tenía algo, ¿verdad?, que no quería dejar, y era su dulzura y su buen fruto. Y una de las cosas, ¿verdad?, que podemos ver es que la higuera crece en terrenos áridos y pedregosos, ¿verdad? Y lo que primero produce es el fruto y después las hojas. Entonces vemos que por eso es que a veces el Señor Jesús, ¿verdad?, maldijo a la higuera cuando iba de camino, cuando él quería buscar un fruto en la higuera y solo encontró hojas, ¿verdad? No tenía nada de fruto, solo hojas. Entonces por eso es que la higuera, el Señor maldijo a la higuera. Entonces podemos ver que esa higuera, ¿verdad?, estaba aparentando algo que no era, ¿verdad? Entonces actualmente, ¿verdad?, muchas veces los pastores están llamados a crecer en todo tiempo, tanto en adversidad como en abundancia, ¿verdad? Tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, trayendo aliento, trayendo esperanza a este mundo que muchas veces perece.
sobre todo trayendo la palabra, ¿verdad? Esa palabra de arrepentimiento, de ese juicio venidero, ¿verdad? Ahora estamos más cerca que nunca. Entonces vemos que estos juicios, estos mensajes son los que se han escaseado en la iglesia. Y ahora se predica más de la prosperidad, de buscar la paz, la seguridad, todo esto, ¿verdad? Y el mensaje verdadero de plan de salvación, de arrepentimiento, es lo que ha escaseado y lo que en realidad ya no se está tocando. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que los pastores tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, trayendo, ¿verdad?, ese aliento y esa esperanza, porque en este tiempo, ¿verdad?, el mundo perece por falta de ese conocimiento y por falta de esa predicación que muchas veces, ¿verdad?, ya no se predica. Entonces ellos también tienen que dar ese fruto, esos frutos de bondad, de dulzura, de alegría y el deseo sobre todas las cosas de agradar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Vemos que la higuera también tenía algo que no quería deshacerse de él, ¿verdad?, sino que quería seguir conservándolo. En el versículo 13 nos dice que: y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. También la vid tenía algo que no quería dejar, era su mosto que alegraba a Dios y que alegraba a los hombres. Entonces vemos que un salmista, ¿verdad?, tocaremos aquí, el salmista debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Debe de poner en primer lugar la palabra de Dios. El salmista tiene que tener un don, ¿verdad?, que lo pone tanto al servicio del creyente. Y en comunión, ¿verdad?, tiene que haber, esa es la comunión de un salmista, ¿verdad?, que tiene que haber entre Dios y la iglesia. El profeta Jeremías nos habló, ¿verdad?, nos habla en su palabra, en su libro, ¿verdad?, nos habla de la vid que dio fruto silvestre, ¿verdad?, pero que esa vid, ¿verdad?, no producía lo que en realidad se esperaba de ella. Es por eso, ¿verdad?, que un salmista tiene que estar en comunión con Dios, ¿verdad?, que es la única fuente para ministrar el corazón de Dios en adoración y transmitir esa comunión, ¿verdad?, del corazón de Dios a través de su oración, de su adoración, transmitirlo también a la congregación. Y la vid también, ¿verdad?, prefirió seguir dando su alabanza a Dios y a ser fiel, pues, a su nación. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando el Señor nos llama o te llama con un propósito específico, no debe de haber en ningún momento, ¿verdad?, confusión, y mucho menos tomar lugares que no nos corresponde dentro del ministerio, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar con esa seguridad que ese propósito específico para el cual el Señor nos ha llamado. Pero también existe la zarza. También estaba la zarza y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano, ¿verdad? Aquí la zarza en esta fábula pues es la figura de Abimelech, ¿verdad?, y su voluntad de poder ser rey a cualquier costo. Era tanta el deseo de reinar, ¿verdad?, que inclusive mató a sus 70 hermanos. Algo que en realidad no hay cabida en el ser humano, querer un lugar, ¿verdad?, que no le correspondía, y él hizo todo lo contrario, ¿verdad? Mató a todos sus 70 hermanos para que no quedara nada y solo quedara él, ¿verdad? Pues la zarza, podemos ver, ¿verdad?, que la zarza crece en cualquier lugar y es abundante en espino, ¿verdad? Ahoga todo lo que tiene a su alcance, lo arropa y lo destruye. Pues hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca vivimos donde la zarza, ¿verdad? La zarza es la que más abunda y muchas veces domina las iglesias, ¿verdad?
Es lo que vemos cada día, ¿verdad? Muchos cristianos, nosotros, ¿verdad? Muchas veces hemos permitido que la zarza reine en estas iglesias. Y es por eso que el Señor nos permite, ¿verdad?, ejercer algo que con un propósito en el cual nos ha establecido y en donde nosotros debemos mantenernos firmes, fieles en lo que hemos creído, ¿verdad? Y ese llamado, y es un llamado en el cual pues también Él nos ha apartado. Entonces debemos de producir, ¿verdad?, ese fruto dulce, bueno y abundante, como el ejemplo que hemos visto, ¿verdad?, del olivo, de la higuera y de la vid. Y para terminar este mensaje precioso, ¿verdad?, de una enseñanza real en nuestra vida. Por último, ¿verdad?, no menos importante, tenemos que impedir muchas veces que la zarza reine sobre nuestra vida. En Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? El mundo tiene muchas ofertas que parecen buenas para nosotros, pero la verdad las cosas que nosotros no debemos de ceder ante esas ofertas, ¿verdad? Y como respaldo, ¿verdad?, hay muchísimos dones que Dios nos concede a cada ser humano. A cada persona tiene dones, ¿verdad?, para que puedan servirle. Y eso queda en nosotros, porque nosotros somos libres para determinar si lo adoramos o si los tomamos y cuál es el don o la capacidad personal de la cual nosotros podemos servir al Señor. Entonces, sea cual fuera el don que Dios te ha dado o que nos ha dado, ¿verdad?, a Él le agradará sobre todas las cosas que su Espíritu tome control de nuestra vida y que lo utilicemos, ¿verdad?, para su servicio, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, como decía en los versículos primeros de Éxodo 31, el que nos capacita en sabiduría y en conocimiento aún sigue actuando hasta ahora, ¿verdad? Igual que como en el tiempo de Bezaleel y Aholiab, perdón. Entonces, al final de este mensaje yo te dejo con una pregunta, ¿verdad?, que a través de esta enseñanza el Señor nos ha permitido, y sobre todo a mi vida también, examinar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo para encontrar esa respuesta perfecta para nuestra vida, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿con cuál de estos árboles te comparas tú, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra sea de aliento para nuestra vida y sobre todo para el crecimiento y poder ser dirigido bajo esos propósitos perfectos que Dios tiene sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.